Entonces voy a mostrar esa pantalla y tú me avisas para irla pasando. Bien, empezamos la presentación. Perdón el atraso. Voy a iniciar el start, por favor. Ya. Bien. Tengo que confesar que soy un poquito nervioso porque este tema es... Alejandro es un súper experto y yo recién empiezo, así que si cometo algún error, por favor, discúlpeme. Constellation Classification es un tema que es muy útil en la vida de todos los días, pero por alguna razón en los cursos no se trata mucho. Se ve algo en Reinforcement Learning, pero digamos que en los cursos más para empezar no se trata casi nada y vamos a ver que es muy útil en la vida. ¿Puede por favor pasar a la otra slide, por favor? Bien. Pensé en muchas formas para introducir el tema, pero creo que contar una historia va a ser la forma más directa para que vayan al punto y entiendan más rápidamente de qué estamos hablando. Imagínense ustedes que están caminando en montaña, están de vacación, haciendo un paseo de placer, y de repente escuchan un ruido de hojas que se mueven por detrás de un árbol. Entonces, en una fracción de segundo, usted tiene que decidir si ese ruido es un peligro mortal, o podría ser un león de montaña, o es simplemente el viento. La probabilidad que sea un león de montaña son extremadamente baja y es muy probable que sea el viento. ¿Qué pasa si yo decido que es viento y decido de caminar? Bien, si yo decido que viento, sigo caminando sin preocuparme. Si es viento, no me pasa nada. Si es un león de montaña, sí, puede pasar algo y puede pasar algo extremadamente grave. Así que vemos que hay mucha diferencia en intentar de clasificar un evento y tomar una decisión con esa clasificación. ¿Puede ir a la segunda slide, por favor? La tercera. Cuando clasificamos, intentamos de asociar un scoring, un ranking, una probabilidad que un determinado evento pertenezca a una determinada clase. Cuando tomamos una decisión, tenemos que tomar esa probabilidad, ese scoring, este ranking y pesarlo con la consecuencia de la acción que vamos a tomar. Y no necesariamente el resultado de la clasificación y la decisión que voy a tomar van a ser van a dar el mismo resultado. Así que vamos a ver en esa presentación cómo usar nuestra capacidad de entrenar un modelo para hacer clasificación y después usar ese modelo para tomar decisiones en la vida real. Next slide, por favor. Bien. Ese tema es un tema que de per sí puede llevar muchas horas, así que hoy vamos a tratar solamente dos formas de resolver el problema. Y toda la forma que conozco necesitan de un concepto fundamental. El concepto fundamental es el concepto de utilidad. ¿La utilidad de dónde viene? Sabemos que la esperanza matemática de una cantidad es simplemente el promedio aritmético de esa cantidad. Ahora, si yo a mi matriz de confusión por cada resultado asocio un score, el promedio de mis acciones me definirá
un score promedio. Y yo ese score promedio lo llamo utilidad. Next. Bien. ¿Cómo podemos hacer una forma muy simple de usar esa utilidad para tomar una decisión? Imaginamos de haber entrenado un modelo muy bien y ese modelo me devuelve la probabilidad que un determinado patrón corresponda a una clase. Por ejemplo, en mi caso, en la historia, mi patrón es ruido de hoja y mi clasificador me dice que tengo una probabilidad del 99% que sea viento y solamente el 1% que sea un león de montaña. Next. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tomo la clasificación como león de montaña, lo que voy a hacer, mi utilidad va a ser el promedio aritmético de los resultados de esa acción. Si yo tengo un score de matriz de confusión que me asigna un 10, si yo predigo león de montaña y efectivamente león de montaña, ese 10 representa mi capacidad de sobrevivir. Si yo predigo que es un león de montaña y en realidad era el viento, no pasa nada. Entonces yo le asigno un score 0. Y esa es mi utilidad en caso que yo decida de clasificar ese ruido de hojas como peligro, león de montaña. Clic. Así que puedo hacer el mismo razonamiento en el caso de, ok, ¿cuál sería la utilidad si yo decido que eso no es un peligro mortal? Bien, si no es un peligro mortal y efectivamente no es un peligro mortal, no pasa nada. El score es 0 y el término de la utilidad lo suma. Pero si yo decido que el ruido de hoja no es nada y efectivamente un peligro mortal, ahí vamos a tener un problema muy grande. Entonces, ahí tenemos dos valores que son la utilidad de mi predicción positiva, mi predicción de peligro, y mi predicción negativa, que es mi predicción no peligro. Así que, a según del valor que tengo de la probabilidad que sea un riesgo, yo voy a tomar mi decisión eligiendo la utilidad más alta. Next, por favor. O sea, si la utilidad de evento peligro para mi clasificador es más alta, de evento no peligro, yo tomo la decisión de empezar a correr y salvarme del león de montaña. Así vemos que podemos utilizar la probabilidad de nuestro clasificador, los resultados de nuestras decisiones, juntarla y ver cuáles nos conviene tomar como decisión. Y eso es muy útil en detección de fraude. Porque en detección de fraude, next por favor. Detección de fraude, tenemos una matriz de utilidad, esa matriz de confusión donde en cada box definimos nuestro score, que es muy parecida a esa que le estoy mostrando en la imagen. Okay. Si yo predigo un evento, una transacción como fraude, efectivamente fraude, yo puedo decir que además del costo de mantener la infraestructura, realmente no pasó nada. Si yo predigo de un evento es fraude y no es fraude, tengo el costo oportunidad. Estoy negando la posibilidad de ganar dinero a la empresa donde estoy trabajando. Si yo rechazo un pago, efectivamente, o sea, si yo acepto un pago, o sea, le digo que no es fraude y no es fraude, me gano la comisión. Si acepto un pago y resulta que es un fraude, ahí estoy perdiendo el 100% del valor del pago. ¿Okay? Eso está diciendo esa matriz. Que trasladado a lo que estamos viendo antes, next, por favor. Next. Me define una utilidad de rechazo de fraude como la que estamos viendo en la slide. O sea, 0 en caso que el riesgo
el término asociado a riesgo, y menos 0,02 per 1 menos riesgo, que es el término que me dice que es falso positivo. Next. Bien. Y lo mismo, el equivalente por la utilidad asociada a la aceptación del pago. ¿Okay? Entonces, con esos dos valores y el valor de riesgo que me devuelve mi modelo, yo puedo definir, next, mi punto de rechazo, o sea, dónde voy a empezar a aceptar pago y dónde voy a rechazar. Como vemos, la utilidad de pago positivo es la única que, por nuestra matriz de utilidad, se vuelve positiva por valores menores a 0,2. ¿Okay? Eso no significa que tenemos que empezar a rechazar de ahí, porque el modelo bayesiano, como dice, tenemos que tomar el valor máximo de utilidad. Entonces, el punto de rechazo es un poquito más adelante y es el punto donde se cruzan las dos utilidades. El punto de cruce depende de nuestra necesidad de business o del fin. Así que a según del programa en que están trabajando, ese punto se puede correr. Adelante, por favor. Ese modo de atacar la clasificación en términos de cost sensitive classification tiene una ventaja muy, muy grande, que es que se puede generalizar en caso yo tenga más posibilidad de tomar acciones. Por ejemplo, en Mercado Libre, cuando llega un pago, tenemos parte del pipeline donde nosotros podemos tomar tres tipos de acciones. Rechazamos el pago al toque porque es demasiado fraudulento, aceptamos el pago porque nuestro modelo dice que el pago es súper seguro, o tenemos una condición en medio donde no estamos seguros. En ese caso lo mandamos para que un ser humano lo revise con calma y pueda decidir si el pago es fraudulento o no. En este caso la generalización es súper simple. No voy a tener más una matriz 2x2, voy a tener una matriz que es 3x2. Entonces yo por cada acción que puedo tomar me puedo escribir mi utilidad y de ahí poner el valor de la probabilidad que ese pago sea un fraude de mi modelo y decidir qué acción tomar. Next, por favor. Ese modelo, esa forma de atacar el problema es muy sencilla. En realidad tiene un inconveniente bastante grande. Es que el modelo tiene que devolver la probabilidad real que efectivamente ese pago sea un fraude o no. Acá le puse una imagen que representa mi intento de calibrar un modelito simple en un dataset, un toy model, en un dataset de juego, para mostrarle lo que pasa en realidad. En el eje X tenemos el valor que me devolvió mi modelo como score. En la Y tenemos el valor de la probabilidad real que efectivamente eso era un fraude. Si el modelo fuera perfecto, todos los scores deberían estar en la línea negra pixelada. No sé cómo se dice en castellano, creo que sea puntelada. No, espero me pasen el término. Vemos que el random forest no le pega mucho. Y hay necesidad de recalibrarlo. El tema es que la mayoría de las veces, nuestra zona de toma de decisiones son muy cerca de los valores de 0 o de 1, porque per la necesidad de negocio, los márgenes de negocio son siendo muy chicos, trabajamos en zonas muy próximas a esos dos valores. Y además tenemos un gran problema que es el censorship bias. O sea,
cuando nosotros rechazamos un pago, no solamente rechazamos un pago y pues, tomamos una decisión de negocio, estamos influenciando también la futura capacidad de entrenar un modelo, porque cuando rechazamos un pago, de ese pago no vamos a saber nunca más si hubiera sido de verdad un fraude o no. Entonces tenemos una buena percentual de eventos en nuestro dataset que no podemos clasificar. Y esto sí afecta la capacidad de predicción, de futura mejora de los modelos de detección de fraude. Así que intentamos de solucionar el tema de otra forma. Next. Bien, esa era la suma de lo que le quería decir. Es el método bayesiano que le acabo de mostrar. Es fácil de implementar. Es fácil de entender para múltiples decisiones. El contra es que tiene que ser muy bien calibrado y no siempre posible. Así que, next. ¿Cómo podemos hacer de forma un poquito más robusta? O sea, no apoyarnos a la hipótesis que el predictor nos devuelva la probabilidad exacta del pago sea fraude. Bien, si se fijan en la matriz de utilidad y el concepto de utilidad, vemos que podemos escribir la utilidad como la fórmula que le acabo de mostrar, o sea, la suma de los cuatro eventos, cuatro posibilidades. Entonces, la utilidad true positive, la utilidad false positive, la utilidad true negative, la utilidad false negative. Next. Esa utilidad la podemos descomponer en lo que acaban de ver. Next. La probabilidad que sea true positive depende del ratio de lo fraudulento multiplicado el true positive rate del modelo. La probabilidad que sea un false positive depende del ratio del evento que no sea fraude per el false positive rate, and so on. Entonces vimos que podemos desacoplar la utilidad en varios términos. Los términos UTP, la utilidad UCHICA, UTP, UFP, UFN, eso depende de nuestra necesidad de modelo y nosotros no podemos hacer nada. Simplemente el manager te dice, esos son nuestro margen, lo que va a pasar, si aceptamos, si rechazamos y dónde nos equivocamos, y etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Los ratios de fraudulento y no fraudulento dependen del dataset. Ahora, ¿qué pasa? Yo, si rechazo un pago, voy a perder la etiqueta de ese pago y nunca más voy a saber, voy a poder entrenar un modelo con ese pago. Lo que sí puedo hacer es hacer una estimación agarrando un sample de pagos y decir, de todo lo que rechacé, el 20% efectivamente eran fraudulentos. Entonces, con ese número, yo puedo estimar el ratio de fraudulento en todos los pagos que me llegan. Entonces, acá va a ser mucho más fácil definir la utilidad. El true positive rate, false positive rate, lo define en el modelo. Eso es la segunda de cuánto somos buenos a entrenar un modelo. Así podemos conectar la utilidad, la performance del modelo, la necesidad del negocio y la característica de nuestro dataset. Next. Esa utilidad, ¿de qué me sirve? Yo la puedo despejar y escribirla como una función de el true positive rate o en función del false positive rate. ¿Por qué estoy haciendo eso? Lo voy a ver en la próxima slide. Bien. Pudiendo describir la utilidad en términos de true positive rate y false positive rate, yo puedo dibujar el resultado en el plano Rockout de mi modelo. ¿Okay? Siendo lineal, representa una recta. Si yo pongo U mayúsculo igual a 0, esa recta me define la zona de umbral que mi modelo tiene que sí o sí pasar, porque si no, no me sirve de nada.
todo modelo donde la curva ROC pasa por debajo de esa recta son sencillamente inútiles por el negocio. Capaz que son muy simpáticos para entrenar y no hacen pasar a aprender algo, pero no lo podemos mandar en producción porque no aportan ningún tipo de valor. Bien. Eso que me dice que el modelo que yo tengo que mandar a producción es el modelo donde la curva ROC llega a la máxima distancia de esa utilidad 0. Next. Que en nuestro caso es la línea verde. Ahora, eso es un poco contra el, no digo el dogma o la ortodoxia, pero es un poquito contra lo que se explica en los cursos de Machine Learning, donde siempre dicen de elegir el modelo de clasificación que nos devuelve la curva ROC, elegir el modelo con el máximo de la curva ROC. No es verdad. O sea, no siempre es verdad. De hecho, la mayoría de las veces no es así. Next. De hecho, le voy a mostrar. Next. Casos reales. En la derecha vemos la curva ROC de un modelito que estuvimos entrenando. Y la línea roja efectivamente es la utilidad igual a 0 de calibración. Vemos como es muy empinada, muy vertical. Me dice que mi modelo tiene que portarse muy bien en esa zona de la curva ROC que es a la base de la flecha negra. ¿Okay? No me importa que haga en el resto de la curva ROC. Desde ese punto en después se puede morir el modelo y volver negativo, no me pasa nada. Esa es la zona que a mí me interesa trabajar. Y ahí a la izquierda le mostré un ejemplo. O sea, estaba entrando un modelo, la curva ROC empezaba a overfitear. Igualmente la utilidad, que es como le acabo de explicar, el punto de la curva ROC con máxima distancia, la curva de calibración, seguía creciendo con la época. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Siendo un modelo de fase que tengo que mandar en producción, la cosa que tengo que hacer es, no me importa que el área de la curva ROC empiece a bajar, a lo que me interesa a mí es la utilidad, entonces tengo que dejar seguir entrenando el modelo. Next. Next. Acá tengo otro ejemplo. En este ejemplo, yo veo que lo que tenía que es la curva ROC, el área de la curva ROC seguía creciendo y la utilidad ya había pasado su punto máximo. O sea, que ahí lo que está diciendo es, deja de entrenar, ya pasaste tu punto óptimo para ese tipo de dataset, para esa población de interés. Otro, por favor. Next. Y acá tenemos otro caso que es el modelo empieza a overfitar prácticamente a las primeras épocas y nunca alcanza el valor máximo. En ese caso yo no lo puedo mandar en producción porque nunca la curva ROC logra pasar la línea roja que es mi performance mínima. Así como estaba diciendo, acá acabo de ver 3 casos interesantes y sustancialmente lo que vemos es que si tenemos que tomar decisiones con nuestra clasificación es más importante que su capacidad absoluta de clasificación en todo el rango, es importante su capacidad de clasificación en la zona de la ROC que después va a trabajar en el mundo real, que no necesariamente es el modelo que con la curva ROC mayor. No sé si se entendió, espero que sí. O sea, lo que le quiero decir es que no necesariamente un modelo con una curva ROC máxima es el mejor modelo para mandar en producción para tomar decisiones con una
diferencia de error de tipo 1 y tipo 2 muy marcada. Next. Así que si no se recuerda nada y solamente le puedo decir 3 puntos para que se lleven de esa charla, es que si están muy seguros o tienen la suerte de poder entrenar un modelo y calibrarlo de forma tal que su score le devuelva la probabilidad que efectivamente un modelo sea fraude o no fraude, usen el modelo bayesiano, es súper simple de implementar y muy fácil de generalizar y prácticamente rapidísimo de desarrollar. La curva ROC y la utilidad es muchísimo más robusto en términos de variaciones de la población del dataset. Es mucho más fácil de utilizar en caso de censorship bias, o sea, cuando no tenemos etiquetado todo el dataset y especialmente no tenemos etiquetado los casos que son más peligrosos. Y cuando usan el método ROC e utilidad, en lugar de fijarse en el modelo que performa mejor en absoluto en la curva ROC, fíjese en la utilidad, o sea, en la zona de la curva, el modelo donde en la zona de interés de la curva ROC está performando mejor. Esos son prácticamente los dos modelos que usamos principalmente en detección de fraude, lo que funcionaron mejor hasta ahora y que yo quería compartir con ustedes. Así que, next. Les dejo dos links, que son los dos artículos que estaba mencionando Alejandro antes, para si quieren leer un poquito más. Ahí están links a otro paper. Muchas gracias y si alguien me quiere hacer alguna pregunta, acá estoy y espero poder contestar. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Yo les quería decir a los participantes que si quieren pues realizar preguntas me las pueden escribir por el chat privado y yo las estaré compartiendo pues con Emanuel. Mientras tanto, mientras nos escriben de pronto sus dudas, me gustaría que pues nos contaras de pronto un poco cómo ha funcionado el tema pues allá en Mercado Libre, digamos qué beneficios les ha traído el haber implementado este tipo de análisis, digámoslo así, de cost classification. ¿Nos podrías contar un poco de pronto sobre el tema? No sé en qué detalle puedo entrar. No, a nivel general, no te preocupes. Lo que se hacía antes era intentar fijar la cantidad de chargeback que era permitida y de ahí maximizar la aprobación máxima de los pagos. Y eso no necesariamente te daba el rango optimal de ganancia de dinero. Así que, switchando de ese approach, fijo el chargeback y maximizo la aprobación, intento de maximizar la utilidad. Ahí vimos que hubo una sustancial ganancia en términos de dólares, brutos dólares. Vale. O sea, no. Dime. Sí, perdona. Decime. No, que te decía que, pues que es muy interesante ver cómo este tipo de, digamos, análisis puntuales puede ayudar en una forma, pues, que impacte tanto una compañía. Entonces, realmente, digamos, es algo que no todo el mundo tiene presente, pero poder entender este tipo de análisis y ver realmente cómo con esas decisiones que tomes a partir de ese modelo vas a impactar el negocio, digamos, de una forma positiva o negativa, pues puede ser muy importante, obviamente, para una, digamos, corporación tan grande, una compañía tan grande como lo es Mercado Libre. Hay que decir que Mercado Libre, teniendo un volumen gigante, que vos con tu análisis logres mejorar el 0,1%, se está hablando de millones de dólares al año. Entonces es importante lograr empujar al máximo la performance de los modelos. Claro que sí, bueno. También mirando esas cosas.
Qué pena te interrumpí. No. No, les quería aclarar a todos que me pueden escribir a mí por el chat privado si tienen dudas, porque pues me están escribiendo que solamente se puede por privado, entonces sí, me lo escriben a mí por el privado y yo las puedo compartir. Me están preguntando por acá que si, bueno, dice, ¿cómo valoras el riesgo de perder un cliente porque el nivel de rechazo no los satisface, el merchant, y cómo valorarlo en el modelo? Bien, eso es un tema que tenemos conversando hace mucho en Mercado Libre en detección de fraude. No está de todo claro. La construcción de la matriz de utilidad de per sí necesitaría otra charla porque mm, hay varias formas de pensarla. Mi opinión personal es que hay que empezar a armar la matriz de utilidad mirando a la métrica del usuario, tipo el Customer Lifetime Value, el costo de adquisición del usuario. Ok. Pero no todos pueden estar de acuerdo y en ese tema como que hay mucho margen y sobre todo en general deciden los managers al respecto, Bueno, también managers de dice negocios. que si existe alguna metodología para definir la utilidad según el evento. Con, es- Eh, con esa no, no información es entendí bien. suficiente o le pedimos que aclare de pronto un poco más la pregunta. Por favor, sí, porque no creo haber entendido la pregunta. Bueno, Daniel, ¿nos puedes por favor especificar exactamente a qué te refieres con esa pregunta? Y vamos a seguir acá con otras preguntas. Me dicen que si nos puedes volver a explicar el concepto de censorship bias. Censorship bias es cuando vos rechazas un pago y ese pago vos no va nunca a poder saber si era efectivamente un fraude o no, porque vos lo rechazaste. Entonces, no lo va a poder utilizar para reentrenar el modelo en futuro. Ok. Espero ahora es más claro. Por ejemplo, imagínense ustedes de crear un clasificador que predice los resultados de un partido de tenis. Yo no tengo ninguna información escondida, o sea, el clasificador puede definir un resultado u otro, yo voy a saber exactamente cómo terminará el partido de tenis. Cuando yo acepto o rechazo un pago, si lo acepto, sí, voy a saber cómo va a terminar. Y ahí tengo los chargebacks de lo fraudulento. Pero cuando lo rechazo, ahí se perdió, en el oblío. Ok. Me Espero que preguntan esté más también claro. que en la matriz de confusión se encuentran los costos asociados a cada acción, que si también hay una función de utilidad del bienestar del cliente. Hmm, qué pregunta interesante. Se podría modelizar. Dudo que va a ser del mismo orden de magnitud del otro término. Así que para mi opinión se podría despreciar. Si no va a ser del mismo orden de magnitud del otro término, en general no va a cambiar mucho los puntos donde se corta la, la decisión del modelo. Por ejemplo, si resulta que el bienestar del usuario influye un décimo respecto al fee que yo gano por, la, por aceptar el pago, yo estoy despreciando un término que es el 0, el 10% respecto al fee. O sea, no me cambia nada. Ok. Una Espero pregunta que eso rápida. Me dicen que cada cuánto tiempo actualizan este tipo de modelos. no tan seguido como deberíamos. Ok. Porque lo que pasa es que cuando se, se manda a producir un modelo, hay como un tiempo donde sustancialmente estamos todos felices porque todavía los chargebacks no cayeron. Porque yo hago el pago, ponele que a vos te roba la tarjeta y el fraudulento empieza a usar tu tarjeta, vos te va a enterar al final del mes cuando se va la tarjeta y vas a tener que pagar.
Entonces, en todo ese lapso de tiempo, nosotros no tenemos datos. Entonces, como que tenemos un buffer de 1 o 2 meses donde no podemos volver a entrenar el modelo porque simplemente no tenemos datos nuevos. Ok. O sea, estarían entrenándolo con los mismos datos porque no les han reportado nueva información, digamos, de fraude. Exactamente. Ok. Me hacen otra pregunta. Dice, ¿tener la máxima distancia es suficiente para evitar sobreajuste? ¿O lo ideal sería combinar con métodos de validación cruzada? Eh, Qué buena pregunta. Mi respuesta es que siendo solamente un parámetro que estás optimizando y agarrando un dataset de calibración suficientemente grande, no hay ningún problema de overfitting. O sea, tenemos ratio de ejemplo por parámetros superiores a los 1000. Puede simplemente, no hace falta cross validation. No sé si me expliqué bien. Pues no sé si quieres de pronto dar un ejemplo o ampliar un poquito más ahí tu idea, porfa. Todos sabemos que mm, la necesidad de tener mucho ejemplo por cada parámetro libre de modelos que tenemos que entrenar. ¿Okay? Es un problema simple ¿cómo se dice? Álgebra lineal. Entonces, en ese caso, yo estoy calibrando el punto donde cortar, que es un parámetro libre. Yo tengo un parámetro libre y un dataset de 1000, 5000, 10.000 ejemplos. Entonces, el ratio es muy favorable. No me hace falta separarlo en train y set. Ok, No hay chance que estoy overfiteando. interesante. Eso lo validamos muchas veces. Bueno, me preguntan por acá, un momento, me dicen que si el costo debería incluir costos de oportunidad o costos futuros traídos a valor presente. Es una cosa que estuve pensando y para mí sí. Uh, sí. Es un modelo que se podría usar tranquilamente en producción. Sí, sí, estoy perfectamente de acuerdo. Como repito, el cómo se arma la matriz de utilidad merecería otra charla aparte. Sí, es que es Eh, un tema bien amplio, ¿no? Espera- Capaz que Alejandro me puede ayudar en eso, que seguramente tiene más experiencia que yo. Espérame que por acá me estaban preguntando, mm, ¿qué tipos de variables se utilizan para determinar la probabilidad de fraude? Eso no te lo puedo decir. En general, Muchas, así como para que la gente se guíe, como por dónde empezar. muchas, muchísimas. Muchas, muchas, muchas. Y de hecho es un problema porque hay que desarrollar toda una infraestructura para detección de fraude que no es nada trivial de mantener y de escalar. Así que Ok, no es tan fácil hacerle fraude en Mercado Libre. eso veo, qué bueno, porque lo uso harto, lo uso mucho realmente. Bueno, me dicen, en este tipo de ejercicios es igualmente recomendable hacer uso de técnicas de rebalanceo. Perdóname, no entendí bien. Te la vuelvo a leer entonces, a ver si dice, en este tipo de ejercicios es igualmente recomendable hacer uso de técnicas de rebalanceo. ¿A qué te refieres con técnica de balanceo? Habría que, no sé, pensar exactamente a qué se refiere John Calvo. Si nos puedes de pronto ampliar la pregunta, por favor. Y es más, hay otra persona que me pregunta qué técnicas utilizan para el desbalanceo de los datos. Ah, ok. Ahí no hay receta. Nosotros entrenamos con una clasificación pesada. Entonces, como pensamos muchísimo más los eventos de fraude porque son muy bajos y muchísimo menos los eventos que no son fraude.
Espero que a eso se refiere con técnica de balanceo. Bueno, Pero cada equipo tiene su técnica. Yo prefiero usar eso para usar una intratransfer learning, o sea, población diferente se sí, bueno, por benefician acá, el una con el otro. si no, te decía que por acá me dice John Calvo que sí, que eso era lo que se estaba preguntando básicamente. Ah, perfecto. Entonces, Hay otro equipo que hacen undersampling. Yo no estoy muy de acuerdo con eso porque te está perdiendo la posibilidad de usar más datos y cuando se usan redes neurales, por ejemplo, eso es muy importante. sí, espérame que por acá me amplió la información David Q, pero ahora se me perdió la pregunta original que no se había hecho. Nos decía que si existe alguna metodología para definir la utilidad según el evento, y nos dice que el valor de la utilidad, pero espérame que más abajo me está escribiendo otra vez. Y me dice que el valor de la utilidad según si es fraude o no y si se detecta o no. Sí, y eso te lo define tu business model, o sea, la, la, la consecuencia en tu negocio de la acción que va a tomar. O sea, no es único para todos los problemas. En fraude, en Mercado Libre, tenemos más o menos una matriz que es más o menos armada así. Ahora, si mañana me vienen y me dicen, no, tenemos que pesar más los costos de oportunidad porque queremos crecer en un determinado tipo de segmento de población que puede ser, no sé, uh, los usuarios nuevos de Colombia, ahí tenemos que aumentar ese parámetro de común acuerdo con los managers del negocio y ahí de permitir al modelo de ser un poquito más permisivo, por ejemplo. Todos esos parámetros se conversan entre todos. Preguntan que si utilizan Auto Machine Learning, que si lo prefieren o no necesariamente. Eh, Eso es un tema de discusión. Auto Machine Learning, si estamos usando en algunos modelos, da buenos resultados, tiene algunas limitaciones que por ahora aparentemente están siendo balanceadas a los resultados positivos. Pero no estamos pensando seguir por ese lado por una cuestión de pérdida de know-how. O sea, conocer bien el comportamiento de los modelos y del problema. O sea, no queremos que se vuelva algo como automágico, porque eso implica a lo largo perder conocimiento. Y así como estamos hablando de muchos millones de dólares, podría ser muy caro. Ok, bueno, acá hay una pregunta que realmente creo que lo intenta como llevar a otro sector porque me están hablando de asignación de créditos, pero digamos que lo que realmente Exacto. pregunta, Sí, perdón. El problema del dual, accesación de crédito, detección de fraude, es mm, sustancialmente el mismo problema con dos nombres diferentes. exacto, eso te iba a decir, lo están pues poniendo en otro contexto, pero igual te la voy a formular. Me dicen, ¿dirías que en un contexto como en Argentina, donde hay mucha inestabilidad en la moneda, el hecho de actualizar los modelos para asignación de créditos sería imperioso? Es decir, ¿debería ser mucho más frecuente versus monedas más estables? Lo que te puede afectar es el cambio de comportamiento de la población. Seguramente en situaciones de grande crisis va a aumentar la cantidad de usuarios que defaultean. Así que hay que recalibrar más seguido los modelos. No creo que cambie nada en términos de matriz de utilidad. Esos valores son bastante independientes de la moneda que se usa. Ok, hay otro que
habla un poco más de la incertidumbre. Está un poco larga, así que te la voy a ir leyendo. Dice, es que nos contextualiza Aldo completamente. Dice, para un problema de clasificación, para un contexto de mucha incertidumbre, donde el dataset tiene muchos missings, por ejemplo, sobre todo en apps mobile, donde tienes data no estructurada, tabulada, pero no completa. Dice, suponiendo que el modelo tiene cierta incertidumbre respecto al mismo, ¿es posible alterar dicho clasificador que no contemple solamente los costos, sino también la incertidumbre? Dice, en caso de, por ejemplo, si el tomador de decisiones quisiera evaluar, asignar más créditos en donde hay mayor incertidumbre, al mover de un threshold a otro, por ejemplo, churn también. Sí, se puede hacer. De hecho, lo implementamos y no hay ningún problema. Se puede generalizar tranquilamente los dos métodos que yo le expuse en la charla. Ok, pero ¿has trabajado en algo así de pronto? Sí, 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 sí. Un modelito que me gustó muchísimo es basado en meta-labeling y no sé cuánta gente lo conoce, pero sustancialmente es un stacking de dos modelos donde el primer modelo efectivamente me hace la clasificación y el segundo modelo me tiene que predecir si lo que clasifiqué era cierto o no. Entonces, el score del primer modelo me da la probabilidad de clasificación y el score del segundo modelo me da el nivel de confianza del primer modelo. Entonces yo puedo decidir zonas donde mi nivel de confianza no es suficientemente grande y tomar decisiones de consecuencia en esa zona. Ok. Me hacen otra pregunta, me dicen que cómo mides que un modelo es mejor que otro estando ya una vez en producción. Traqueando la utilidad. Muy puntual. Perfecto. A ver, ¿qué otra pregunta tenemos por acá? Me cuenta Aldo, el que nos hizo la pregunta supremamente contextualizada, que es porque está haciendo su tesis en ese tema. Entonces debe estar feliz viendo esta, que aproveche y nos pregunte más. Aldo, si quieres, me puede mandar un mail y ahí intento de contestar a todas tus preguntas Súper. más en detalle. Es más, por acá ya me hizo otra. Si quieres, miramos, aprovecho. Dice, usando NGBoost de predicción probabilística, dice que no logra integrarlo con CostCla. Dice que tuvo que jugar con las probabilidades predichas del modelo y dice jugar con esto. NGBoost salió en diciembre del 2019 y parece ser muy útil en ese tipo de problemas, pero ok, NGBoost no lo tengo. ok. NGBoost. No, solo que Ok. me está diciendo que hoy entrega la tesis, entonces lo que no solucione Ah, hoy ya, creo que no lo va a solucionar. siento. Dice No, Natural Gradient Boost. sí, para... Nosotros también hace un par de años estamos trabajando en otro problema, de protección de fraude, pero otro, utilizamos XGBoost acoplado con Costla y me acuerdo que tuvimos que hacer una media magia para poder acoplar. Pero si eso, Scikit-Learn Compliance debería funcionar tranquilamente. Ok. Bueno, yo quisiera saber, digamos, cuando empezaron a trabajar con estos modelos, ¿cuál sería uno de los aprendizajes más grandes que quisieras compartir con la gente que quisiera empezar a trabajar en el tema de cost classification? Que es un campo gigante que intenten de armarse, o sea, de sacar la cuenta a mano para entenderse, para entender bien cómo funciona por detrás, se van a dar cuenta que no es muy complejo la matemática por detrás y te enseña mucho. Ok. Pues los papers de Alejandro son muy buenos. Y yo empecé con él. Sí,
Qué bueno. Te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en ese tema en Mercado Libre? ¿Hace cuánto están como Hace incursión? 2 años, Ok, o sea, ya llevan un tiempo, ya lo tienen más maduro. sí. Bueno, ¿y qué, digamos, que utilizan para esto así como, no sé, digamos como algún algoritmo avanzado que tuvieran que leer o que tuvieran que de pronto profundizar, algún consejo que les quisieras dar? No, no tengo grandes consejos, simplemente que mantenga la cosa simple, hecha bien y funciona muy bien. A veces me tengo, como se dice, cortar las alas de los chicos más junior que vienen, entran a Machine Learning y quieren hacer un modelo ultra complejo y la verdad que no hace falta. O sea, un No, modelo simple. más aburrido se puede lograr resultados muy buenos. Ok, sí, que eso sí suele pasar mucho, ¿no? Que uno quiere implementar, no sé, de unas redes neuronales para todo y con una simple regresión logística lo puede sacar a veces. Me dice que si puedes compartir los papers que menciona, pero los papers son los que, ¿cuáles serían los artículos que publicas, que pusiste los links? ¿O a qué te refieres, Diego? ¿A cuáles? En los dos links que puse al final son los links a Medium, donde escribí los dos blogs más en detalle, donde en el primer blog está sustancialmente la charla que di hoy, en el segundo blog muestro cómo implementar el código para poder resolver ese tipo de problemas y está el link a Ah, un ya. paper de Alejandro y de ahí pueden empezar a investigar al infinito. Eso te iba a decir, es que Diego nos pregunta que los de Alejandro, pero según entiendo en uno de esos blogs tú lo tienes citado abajo, ¿cierto? Sí, Sí, es sí. que yo por ahí lo estuve leyendo. Entonces, Diego, en uno de los dos blogs que compartí ahí los links, puedes revisar y en la última parte, ahí donde digamos que cita como trabajos similares o en los que se basó, ahí aparece el link de Alejandro para que pues En el, digamos, pri- en el primer, en el primer blog. vale. Bueno, ya no tengo más preguntas, entonces, digamos que básicamente por esta noche sería, sí, Santiago, ya ahorita te lo comparto, el link de Data Science for All. Y ahora me preguntan que dónde están los links de los que hablé. Yo los envié aquí al chat al público, para todos. Si quieren los vuelvo a enviar, eso no hay, digamos, ningún inconveniente. Y, y si ya te envío pues el link de Data Science for All, entonces pues a todos muchísimas gracias y también pues muchísimas gracias Emanuel a ti por tu participación porque digamos que tener la experiencia de alguien que lleva varios años trabajando en un tema como este en una compañía que digamos pues permite muchos aprendizajes y que nos muestra lo importante de este tipo de análisis o de modelos, como lo quieras, digamos, llamar. Entonces es muy importante y agrega mucho valor para nuestra comunidad y que pues vengas aquí a compartirlo y a responder las preguntas de, pues, de todos. Es algo que realmente pues te agradezco mucho y pues espero que estemos pues en contacto ahí con la comunidad de Colombia. Por acá No, siempre muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Un placer. bueno, y a todos ustedes, los participantes, muchísimas gracias. Que estén pendientes porque tenemos otros eventos muy interesantes que todavía no les puedo anunciar, pero pronto vamos a estarles compartiendo. Ok, muchas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao.